¿comprende? Porque ella no distingue. Porque muchas veces usted mira, y vamos a ver unos ejemplos, para nosotros no agarrar esto así a la ligera, porque el aspecto es después. Me dijeron de que cómo se obtenía o cómo se pedía una visión, pero leí algo y después me dijeron de que no lo había contestado. Mire, hermano, yo le leo la palabra del Señor. Esa parte yo la he explicado 1, 2, 3, hasta 100 veces. Y yo no me cansaré de explicarlo. ¿Comprende? Pero a la hora llegada, si no pone atención, hermano, yo no puedo hacer nada. Simplemente yo sigo mi clase, ¿comprende? Y esto no es para que alguien se sienta mal. Pero sí, yo expliqué esa parte. Lo que pasa es que no lo dije de una manera. Recuerda bien cómo hablaba el Señor y se lo voy a poner de la siguiente manera. Vamos a ver, hubo visiones vanas que me indagué en la Biblia y también uno tiene que distinguir entre las visiones que vienen de Dios y las visiones vanas, porque muchas personas se enfrascan en una visión y dicen, pero ¿para qué? Si esto o lo otro, pero también hay que ver que ninguna de las visiones que Dios dio eran sin un propósito. No era para engrandecer al profeta, no eran para engrandecer al hermano, sino sí que simplemente son las direcciones de Dios. Cuando las visiones pueden dirigirse a los sentidos por medio de un objeto externo. ¿Cómo puede ser eso? Usted mire el ejemplo en Moisés. Cuando usted vio, y vamos a ir a esos 3:3, porque esto se tiene que explicar, hermano, para que nos entre y entendamos lo que es, porque a veces creemos que solamente los santos tienen acceso a la visión. No, aquí lo vamos a ver, dice, en el capítulo número 3 de Éxodo y en el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Si usted mira aquí, primero se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Uno de los propósitos que fue con esta visión para preparar a Moisés para sacar al pueblo de Egipto fue lo siguiente, llamarlo a través de la curiosidad. Porque lo que lo mueve a Moisés no era la santidad, porque él no estaba santo, hermano. Él había cometido un asesinato. Y a veces no miramos, podríamos decir, lo que trae las condiciones en que alguien tiene que estar para que realmente sea aceptado para una misión o por una visión. Aquí Moisés lo llaman por medio de la curiosidad, porque incluso cuando Dios se le manifiesta, en el versículo 5 le dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Se fija? Esto no es una discriminación, sino de que Dios prepara a quien le va a mostrar la visión para que pueda ser adepto a esa visión. En otras palabras, para que él esté preparado, podríamos decir, para que él esté aceptado. Porque déjeme decirle, y lo hemos dicho muchas veces en la Biblia, para que Dios nos muestre una visión, nosotros tenemos que estar en una forma en la cual esta visión no nos vaya a causar temor, no nos vaya a causar ¿cómo podríamos explicarle? No nos vaya a causar una impresión en la cual nosotros nos quedemos como estáticos, parados y no reaccionemos. No. La visión viene acompañada de
todos, óigase bien, podríamos llamarle los calificativos o materiales para que al que se lo da comprenda la visión primero. Porque una cosa es, mire, si usted no va a comprender la visión, ¿para qué se la va a dar el Señor? No miro la razón. ¿Ya? Y no estamos hablando aquí del poder de Dios. El poder de Dios es infinito. Él puede hacer a como Él quiere. Pero todo en la vida cristiana de parte de Dios tiene un propósito. Por eso muchos no aceptan que en el aposento alto Dios le dio el Espíritu Santo a todos los que estaban ahí, pero muchos no comprendían el lenguaje en que hablaban. ¿Por qué razón se quedaban asustados? Porque unos hablaban en el idioma en que realmente ellos hablaban. Y entonces ahí fue donde causó asombro. ¿Para qué fue eso? Porque Dios tenía un propósito. Si Dios no le ha dado el don de lengua esta, ¿cómo ellos se iban a identificar y cómo ellos iban a proclamar el reino de Dios en esos tiempos cuando realmente estaba lleno de diferentes nacionalidades porque se estaba celebrando una fiesta? Acuérdense bien que en las fiestas, por ejemplo en nuestros países, la gente baja de diferentes sectores porque siguen un patronato o cosas por el estilo. Aquí era lo mismo. Había una fiesta, entonces estaba lleno de extranjeros que habían bajado de diferentes lugares para participar de esa fiesta. Y ahí fue donde el propósito de Dios se cumple. Porque se da a conocer y se da a conocer por medio de gente ignorante, sin ofender, porque esos eran los discípulos. Ellos reciben poder después que reciben el Espíritu Santo. Antes, ellos no se manifiesta ningún poder en ellos porque no estaban adeptos. Por eso el Señor les dice, los manda al aposento alto, pero ¿y qué les dice? Recibiréis poder. ¿Ya? Y esa era parte de la visión. ¿Sí, mi hermana Yajaira? Amén. Un micrófono, por favor, para la hermana Yajaira, que... Me parece muy interesante lo que se está enseñando y sí, yo creo que cuando alguien, el Señor le muestra una visión, sí puede tener temor. Esta es mi opinión, ¿verdad? Que sí puede tener opinión porque sí lo podemos leer en la Biblia, que hay temor, pero el Señor le da fuerza para ánimo, para no quedarse estático o temeroso. Y también yo no sé si está bien dicha la palabra, insisto, que cuando el Señor le da una visión, no necesariamente es para su entendimiento o para su conocimiento. Y esto yo lo digo porque sí me pasó a mí. Viendo esta visión, yo no la entendía. No sabía para quién era y no sabía el significado. No lo entendía. No entendía para quién era y por qué a mí, si ahí habían varios hermanos que tenían muchos años y yo apenas estaba comenzando en la iglesia. No entendía para quién era esa visión, qué es lo que yo había visto, por qué lo había visto. Si me pongo a analizar ahora algo que está en el centro, un personaje y se está burlando, es una burla para lo que se estaba haciendo, pero en sí no entendía por qué. Y mi reacción fue llamar al pastor. Yo dije que él dijo que yo tenía que orar, sí, pero él entendió el mensaje, pero no me dijo nada a mí, no me dio explicación, no me dijo, mira tú, esto es por esto y esto. Él no me dijo nada. Él entendió, él me dice, entiendo. Me dice, tú ora. Ustedes conocen al pastor Ramos, muy prudente.
tú ora, y él entendía. Yo entiendo que muchas veces, Señor, no podemos someterlo a un solo, sí es correcto todo lo que dice, hay que tener mucho cuidado con la visión, ¿verdad? Uno no puede venir y decir, el Señor me dijo, porque no es así. Me acuerdo también que me contaron una vez que alguien, no sé los nombres porque no los conocía, que dijeron que el Señor le dio una visión, que se iba a acabar el mundo o que iba a ser hundido, y fueron a recoger a todo el mundo. Lolito nos contó, y que fueron a recoger a los hermanos y que él dijo que no, algo así, no me acuerdo perfectamente, pero él dice, él no fue porque a él no le había sido revelado esa visión. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Pero también sí creo que el Señor puede utilizar a las personas, enseñarle una visión, y no es para su interpretación personal, ni para que usted lo conozca, sino que es para otro propósito que no entiendo, y con el tiempo el Señor lo revela, si es su voluntad perfecta. Y sí, el Señor muchas veces revela algo que no es para su entendimiento, sino para otra persona. ¿Y por qué? No lo sé. No sé por qué el Señor trabaja así, pero sí pienso que Dios mío, Dios les bendiga. Amén. Gracias por la no se moleste. Gracias por la aportación de la hermana Yajaira, pero seguimos. Estoy dando ejemplo aquí que las visiones tuvieron un propósito. Con esto no, yo estoy diciendo de que estoy de acuerdo, el Señor puede mostrar, pero ¿cuál es el propósito del Señor? Ya, porque eso es, ¿cuál es el propósito del Señor? El Señor no va a venir, digo yo, ¿verdad? Por ejemplo, a mostrarme algo y yo quedar, porque ahí prácticamente me quedo paralizado. No hago nada, no entiendo la visión, no sé para qué me la dio a mí. No puedo servir de canal para yo comunicársela a otro porque no la entiendo. Ya, hay que hablar lo que es y de esta manera. Por eso es que lo explicamos de esta manera. No estamos diciendo que no la puede dar el Señor. El Señor es soberano. Pero todas las visiones, miren lo que yo le estoy comenzando a poner. Ya, porque es importante. Por la pregunta que me hicieron después. Que cómo pedían y cómo tenían una visión. Ya. Déjeme decirle, va a tener un propósito. Tal vez me saldré yo de la lógica y les voy a decir una cosa, y ahí es donde yo tengo problemas, porque yo me dejo guiar por el pensamiento y yo creo que el Espíritu Santo es el que toma control. Imagínense que yo tuviera una visión en la cual la iglesia está necesitada de un templo. Le pido al Señor que realmente, ya. Y yo por último viene, en mi ignorancia, como se oyó una vez allá en el 507, el pastor decía de que ojalá Dios mandara a un narcotraficante o algo por el estilo, para que diera para comprar el templo de la iglesia. Eso lo dijo, hermano, y yo aquí no estoy aumentando ni disminuyendo, ni tampoco tengo algo en contra del pastor que dijo. Pero, ¿cree usted? Solo ahí nos ponemos y utilizamos los 4 dedos de frente que tenemos, no se me ofendan, porque ahí es donde uno tiene que usar la gracia que el Señor nos ha dado para interpretar, ¿me entiende?, su palabra. El don que nos ha dado. ¿Cómo va a creer usted que el Señor va a mover o va a tocar el corazón de un narcotraficante para que vaya a dar dinero y se compre un templo? Yo creo que el Señor es poderoso para él atraer a otra persona. Imagínense cuánta sangre ha costado ese dinero. Entonces, ¿usted cree que Dios lo va a ocupar para un propósito bueno? No, hermano, no nos engañemos, ¿se fija? Por eso estamos explicando esto, porque eso dijo el pastor. Ya, lo dijo en una mañana y que en prédica. Imagínense. Entonces es ahí donde yo lo encauzo. La visión no va a tener para engrandecimiento de nadie, porque alguien puede venir a creer que es el único que está adepto
para que el Señor le enseñe la visión. Y entonces se corre peligro porque el que cree de que el Señor le habló puede subirse su ego y ponerse encima de todos los demás hermanos porque él es el más santo de la congregación. ¿Comprende mi punto? Eso es lo que yo explico. Ya, dígame mi hermano. Sí, Copa. O sea, esto es un tema muy, muy delicado. Porque, Amén, gracias. Porque las visiones que da el Señor, es como dice mi hermana Yajaira, yo he tenido sueños, pero a veces me abstengo de decir o algo, solamente le pido al Señor y le oro a Él, solamente Él sabrá, y el propósito que cada sueño tiene uno, y yo pienso que a través de los sueños uno tiene una visión que le muestra el Señor. Amén. A veces uno no puede ser de pronto apresurado a hacer cosas por emoción, porque no sabemos de pronto si es el momento o no es el momento indicado, que el Señor ya a uno lo está preparando, ¿verdad? Entonces son cosas muy, muy delicadas. A veces uno le puede comentar al pastor, sí, tú esto, otro, entonces, y seguir orando, y que el Señor a su tiempo, Él hará conforme a lo que le haya mostrado a uno, y conforme al propósito que Él tiene para esa persona, o ya sea para la iglesia. Porque muchas veces tú puedes tener visión no solamente para ti, que el Señor te pueda mostrar en tus sueños, sino para otra persona, para la iglesia, para muchas personas. Yo recuerdo en Colombia que una prima mía, esa vez tuve un accidente. Gracias a Dios que el Señor me guardó. Ella tuvo un sueño donde decía que yo me había muerto. Y yo a los 2 días tuve un accidente. Y cuando es así, eso lo digo por experiencia, porque cuando es así, ella le dice a mi mamá es cristiana, y mi mamá empezó a orar y le dijo a ella, cuando usted tenga un sueño así, que sea de la familia, coméntemelo. Y porque ella ya conoce, cuando uno está en los caminos del Señor, ya sabe, tú puedes orar, interceder por esa persona, ¿verdad? Entonces es diferente. Y yo dije, bueno, gracias Señor porque tú me guardaste. Yo me accidenté a veces, o sea, las cosas pueden pasar en un instante que tú no te das ni cuenta. Yo iba en la moto y me caí en un hueco y me pegué aquí duro. O sea, yo pensé que me había fracturado aquí todo esto, la cabeza, porque caí así, pero por la misericordia del Señor estoy aquí. Entonces, muchas veces las visiones que el Señor le muestra, yo pienso que el Señor nos muestra visiones a través de los sueños, no solamente son para uno, sino para beneficios de otras personas también, ya sea para la iglesia o un familiar. No sé, Copa, eso es todo, Copa. Gracias. Gracias por la aportación de aquí del hermano Giovanni. Mira, hermano, por eso uno tiene que hacer diferencia entre visiones de parte del Señor y visiones vanas. Isaías nos habla referente a una visión vana. Ya. Cuando usted va a Isaías, el versículo 29, en el capítulo 7 dice, pero lo vamos a leer del 6 para que no perdamos el contexto. Dice, por Jehová de los ejércitos será visitada con trueno, con terremoto y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna. Óigase bien cómo él lo pone. Será como sueño de visión nocturna. La multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra él y su fortaleza y los que le ponen en apretura. Voy a explicar esta parte. Este va a ser un sueño que se puede dar, que puede tener las partes que están en guerra, o puede pedir una oración, así como dice el hermano, orar para que el Señor le conceda referente a un problema, una solución y cosas por el estilo, y que el Señor le enseñe. Pero si no es del Señor, mire lo que va a pasar. Dice el versículo 8, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come. Óigase bien, mire, sigue viendo. Pero cuando despierta, su estómago está vacía, una visión vana. No fue para nada. El capítulo número 29,
Y el versículo número 7 de Isaías, aquí se estaba preparando al pueblo del Señor para una gran batalla que venía, para no sacarla fuera de contexto. ¿Y qué demandaba el pueblo? Una visión. El pueblo demandaba instrucción. El pueblo demandaba, ¿me entiendes?, de que cómo podían salirse de eso. Ya, pero como es ahí donde yo les digo, el Señor puede venir a darnos una visión, pero si nosotros estamos adeptos, preparados para esa visión, ya, en eso yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque está esto, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña. ¿Y ahí? ¿Para qué soñó? Soñó que estaba en un gran banquete. Vamos a ver, vamos a seguir, vamos a especular referente a esa misión, lo que nos está enseñando aquí. Soñó que estaba en un gran banquete, que se saciaba de toda clase de manjares y de comida. Pero al despertar, ¿qué? ¿Para qué sirvió ese sueño? Fue vano. El hombre tenía hambre y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. Se fija, era una visión vana. ¿Y quién sigue una visión vana? Les voy a contar una cosa rápida. Antes que se casara mi hija y todo, yo tuve un tiempo en que se bajó la construcción, como sucede a veces. Entonces yo le pedía, estábamos todavía yo le pedí al Señor, estábamos en el 507, de que Él me diera trabajo, que la realidad que estábamos pasando, pues no estaba pasando por mala situación, porque gracias a Dios, como dice su palabra, el Señor siempre ha tenido control. Pero uno mira más allá, preparándose para los años que venían. Pero entonces yo le decía al Señor, Señor, muéstrame, porque si no, pues voy a cambiar de trabajo, porque la construcción ahorita está bien mala y casi no se encuentra trabajo y yo estoy realmente necesitado. Entonces yo le pedí al Señor y que me mostrara. Mírese bien, una noche sueño que me subo al segundo piso donde vive mi hija. Ustedes conocen dónde vive mi hija, ¿verdad? No vivía todavía María ahí. Si María tenía como alrededor de unos 22, 20 y tantos años. Entonces en el sueño miro de que yo subo arriba y volteo a ver para allá hacia el downtown, y lo que miro es una ola como de unos 150 pies que cubría todo negro y venía avanzando sobre todo. Me bajo rápido de la escalera y me desperté. Anduve con eso en la mente, Señor, ese sueño que era, como uno no recibe inmediatamente, óigase bien, yo decía de que lo que venía para Miami era un tsunami. Viene para Miami un tsunami, todo eso, decía. La cosa es que para no hacer el cuento, después de tener ese sueño, como a los 15 días me llama un ex maestro de escuela dominical de aquí del 507. Y me dice, mira, voy a comenzar un edificio de 62 pisos aquí en Brickell. Te estoy llamando para ver si estás preparado para ser el foreman. Y así como no, le digo yo, bueno, venite el miércoles a las 9 de la mañana que yo voy a estar con el superintendente para darte los planos, y el superintendente quiere ver cómo te desenvolves. Cuando a usted le dan un plano, a usted no le dicen nada. El superintendente lo que mira es que usted agarra el plano y usted se sitúa para usted interpretar cómo va a ir ese edificio. Ellos no le están diciendo nada. El hombre que tiene experiencia, lo primero que va a hacer es ubicarse donde están las escaleras y los elevadores. Eso no falla, hermano. Eso me lo enseñaron, fue el ABC de leer plano. Entonces cuando yo llegué, ya estaba el hombre, un americano, que después yo fui su brazo derecho durante 9 años. Me dieron los planos y todo eso, yo vine, hermano,
Era una placa inmensa, era la primera placa, por eso me llamaron, porque siempre me encargaba de las torres. Agarré el plano, miré dónde estaban los elevadores, los chihuahuas, que uno los mira, miré dónde estaban las escaleras, la posición, y yo me puse en posición y puse el plano así en el piso. Leí y comencé a marcar. El hombre dio la vuelta y le dijo a Netalí, él es el foreman. ¿Se fija? No quiero, le estoy dando esta explicación así. Después de eso, hermano, tuve durante casi 12 años trabajando 60 horas semanales. No pude interpretar el sueño. A las personas que se los conté no me pudieron hablar referente a ello. Ahora, cuando me subo a ese apartamento a ver a mi hija y a ver a mi nieta, yo miro que eso está cubierto de 180 pies de edificio, hermano, donde no alcanza ya más la vista, donde antes solo había un edificio que era del Chase, donde había una bandera, y ahora usted no alcanza la vista. El Señor había contestado mi oración, hermano. El Señor me había dicho en otras palabras, no te preocupes, que si tú interpretas esto, todo esto que tú miras, va a estar cubierto. Mire, ahí donde usted mira hay 4 edificios donde yo los llevé desde el footing hasta arriba, hermano. Entonces hasta mis hijos, cuando los miran, mi esposa y todo eso, los miraba desde allá. Se miraban los dos porque en uno dice doble torre. ¿Qué le quiero decir? Hay que pedir dirección del Señor, hermano. A veces uno no interpreta la visión porque tiene que demandarlo del Señor más. Pero lo que el Señor estaba enseñándome era un futuro. Que mi trabajo, lo que yo le estaba pidiendo, no iba a faltar y que yo siguiera en mi trabajo ese. Pero yo no lo pude interpretar. Pero ahora cuando yo me subo, yo miro toditito eso y miro las nubes. No, miro la ola que yo había visto, pero ahora es una ola de concreto que yo miro. ¿Se fija? Lo que yo le quiero decir, hermano, en otras palabras, mire. El Señor siempre va a usar un medio para contestarte. El Señor va a usar un medio para que en medio de tus tribulaciones haya paz en tu vida. El Señor va a usar un medio para que cualquier problema en que tú te encuentres y tú demandes de Él, Él va a utilizar para revelarte. Nosotros después lo que tenemos que pedir es revelación, porque eso es lo que quedamos, hermano. Y si no, vamos a ir a Hechos, al capítulo número 9, que ustedes ya lo conocen, incluso aquí se ha predicado referente a eso. Y ustedes van a ver por qué esto es importante las visiones, hermano. Así usted no va a ser movido a izquierda, ni a derecha, ni enfrente, ni atrás, por visiones que son para otros y no para usted. Ya, porque si Dios tiene toda la soberanía de hablarle a otro, pero también tiene la soberanía de hablarle a usted, si también usted y yo somos hijos de Dios. Ya, o acaso no me dice la palabra, me advierte sobre los falsos profetas. La palabra me lo advierte, hermano, y yo lo que tengo que seguir es la palabra. Cuando usted va al capítulo a Hechos, al versículo número 9, mírese bien lo que hacía el capítulo número 9. Vamos a ir al verso 10. En el verso 10, esto ustedes recuerdan cuando mandan a Ananías. Es ahí donde yo le digo que el Señor tiene un propósito para cuando usted lo va a enviar. Incluso para cuando usted va a venir a decirle a la congregación algo de parte de Dios, el Señor tiene un propósito. No tiene el propósito de engrandecerlo a usted ni a mí, sino que simplemente lo está usando a usted y a mí como un canal. Ya. Entonces dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión. Óigase bien, ¿quién fue el que le dijo en visión? ¿Quién fue el que le habló? El Señor. Le mencionó el nombre, 3 letras rojas, dice Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. El Señor no se pierde nada. Usted, cuando usted tiene doblada la rodilla, cuando usted no puede doblar su rodilla y usted está orándole al Señor en cualquier postura, el Señor, óigase bien, está inclinando su oído a usted. ¿Comprende? Porque dice, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión, también le había enseñado una visión a Pablo. ¿Por qué él le enseñó una visión a Pablo? Porque le estaba demostrando que él había sido escogido. Que él había sido escogido. ¿Por qué razón dice usted? Ya pues si el Señor no tiene que venir a demostrarle a Pablo por qué él había sido escogido. ¿Cómo no, hermano? Porque él era un asesino antes de venir a los caminos del Señor. Así tan duro como es. Ya. Entonces el Señor sabía que él se había convertido en enemigo de la iglesia, en enemigo de todos sus discípulos. Y si de una manera él no se mostraba a él, este hombre, como tenía una preparación teológica superior a toditito los demás apóstoles, el hombre no iba a aceptar así por así, ¿me entiendes? De que viniera un tipo o alguien o un hermano a decirle, mire, de parte del Señor esto, ¿y quién es ese Señor? Es lo primero que le hubiera dicho. ¿Quién es ese Señor del cual tú me vienes a hablar? Yo no lo conozco ni sé quién es. Yo lo que sé es que yo le sirvo a Jehová de los ejércitos. Él le hubiera dicho eso, hermano. Y se hubiera mantenido en esa posición, porque él era un hombre celoso, aunque su celo estaba mal infundado. ¿Comprende? Porque el celo de él era perseguir a la iglesia, porque supuestamente la iglesia estaba en mala posición. Y era una abominación para Dios, porque eso era lo que creían los judíos antes. Todos aquellos que no siguieron la iglesia y todos aquellos que se convirtieron en enemigos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la constituían una abominación hacia Dios. Entonces, dice, he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. ¿Usted cree que Pablo se iba a dejar de cualquiera poner la mano? ¿Ah? Y mucho menos de un incircunciso como era Ananías supuestamente. Ya, no se hubiera dejado puesto la mano. Por eso el Señor le muestra la visión a Ananías y se la muestra también a Pablo. Así sucede igual con nosotros, hermano. Esto todavía no se ha acatado. Le muestra la visión a mi hermana Manuela, pero también me la muestra a mí. Que va a venir mi hermana a hablar, o también me puede venir mi hermana a contar un problema que tiene y Dios me prepara a mí en visión para que yo sea de edificación para esa alma. ¿O no es así? ¿Comprende? Eso es la visión, hermano. Ustedes ya saben lo demás. Ya. Que entre y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ahí mismo, en el versículo 10, sí, solo doble usted y llegue al capítulo 10. Usted mira, en el versículo 3 dice, esto fue una preparación para Pedro. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Mírese bien, de ese hombre no se esperaba nada, porque este hombre no era, ni conocía a Dios, sino que era un pagano. Hay que hablar lo que es. Este hombre no era ni cristiano, ni mucho menos discípulo o algo por el estilo del Señor. Pero Dios prepara, hermano, porque mire lo que hacía este hombre. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, y con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. Oye, ¿cómo va a ser esto posible, señores? Este hombre no tenía conocimiento del Dios pero sí tenía conocimiento, porque si no hubiera tenido conocimiento, que usted no va a orar por alguien que no conoce. Usted no le va a pedir a un Dios que usted no conoce. Incluso cuando éramos católicos y le orábamos a eso y le rezábamos a todos esos santos, a todas esas imágenes, nosotros teníamos fe, lo hacíamos con fe, porque no teníamos otro conocimiento. Ya. En nuestra ignorancia, pero Dios
miraba eso, ¿comprende? Y decía que era por nuestra ignorancia, porque nadie nos había enseñado. Entonces dice, piadoso y temeroso Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Primero le presenta la visión a él, a Cornelio. Óigase bien. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel le dio entrada donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limones han subido para memoria delante de Dios. Aquí están para aquellos que dicen de que, ¿para qué vamos a ofrendar si realmente, me entiende? Dios es el dueño del oro y la plata. Simplemente Dios mira el amor que nosotros, porque cuando uno somos dadivosos, lo que estamos demostrando es amor, más nada. Claro, hay gente que hace obras caritativas, porque en otra iglesia le enseñan de que si da 100 va a recibir 1000. Ya, pero no aquí. Entonces dice, envía pues ahora hombre a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Mire bien lo que le está diciendo en la visión el Señor el ángel. Porque aquí usted mira muy bien de que se aparece un ángel. Entonces dice, entonces usted mira el 9, saltemos al 9 ahora, porque esto usted se lo sabe. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis se llama la posición en que el espíritu del hombre es arrancado, o el espíritu de la mujer es arrancado. Deja el cuerpo y es subido o es puesto en una posición para que el Señor pueda darle una visión, o para que el Señor le hable y lo prepare para una misión que tenía. Entonces le dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de la cual el punta era bajado a la tierra. Ok, ustedes se saben esto. ¿Para qué era esto, hermano? Si Dios no le enseña esa visión a Pedro, Pedro nunca va ante Cornelio. Hablemoslo claramente, hermano. Pongámonos pongámonos en el lugar donde se envolvía el pueblo de Dios. Ya. Pedro, imagínense, un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Ya era visto por los demás. Porque ese era uno de los preceptos de la ley. No podían cohabitar juntos. ¿Por qué? Porque siempre el Señor le dijo al pueblo que no se contaminara. Y entonces el pueblo sabía muy bien de que qué iba. Por eso es que criticaban a nuestro Señor Jesucristo. Mirá, decía, ahí está en la casa de Simón. Ahí está en la casa de fulano de tal. ¿Por qué? Ellos nunca comprendieron que la venida del Señor era para aquellos que necesitaban sanidad, y sobre todo sanidad espiritual. Entonces ellos nunca comprendieron eso. Entonces ellos que comprendían de que el Señor solamente venía para su pueblo, para aquellos que Él había escogido. Entonces, quiero buscar la parte donde le dice. Entonces, digo, en el capítulo 34, en el 33, en el 34, dice,
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si Pedro no ha visto esa visión que lo preparó, no hubiera ido donde Cornelio y no hubiera visto la manifestación del Espíritu Santo en los gentiles. Ya, ahí donde Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Entonces, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces miró de que no era la condición del pueblo, sino la condición del individuo. Este hombre era temeroso y hacía ofrenda para Dios. ¿Ok? Yo le estoy enseñando esto, lo que se refiere, porque esto lo tenía preparado, pero claro, yo le estoy enseñando porque vamos a entrar a la segunda visión de Juan. Sin eso no vamos a comprender la lección, porque muchos hablan de escatología, de la profecía y todo eso, pero aquí está plasmado en la Biblia todo, hermano. Ahí mismo, en el versículo 16:9 de Hechos, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Se fijan? El Señor tenía un propósito, hermano. Las visiones del Señor tienen un propósito, tanto para el que se la enseña como para el que están dirigidas. Aquí a Pablo lo está preparando porque había un varón que le está pidiendo en sueño, en la visión, ayuda, que pase por Macedonia. ¿Ya? Pero entonces entonces cuando usted mira esto, usted comprende de que el Señor en diferentes circunstancias siempre va a acudir en ayuda del líder. Como va a tener usted un ministerio y ese ministerio no da fruto, ¿ya? ¿Qué podemos decir a los ojos de los demás? Que dejémonos de cuento, hablemos la verdad. A los ojos de los demás dice: pero si esto no crece. Esta es la líder de damas y las damas aquí están, vaya, sin ofender a la líder de damas, ¿verdad? Simplemente como es mi esposa, pues estoy dando un ejemplo para que nadie se me ponga ahí, ya, pero no es cierto. Entonces a la hora de llegar, y ahí la gente quiere ver fruto, falta de dirección, ya, porque así es, y tristemente estamos sometidos a la crítica, aunque no nos guste. Porque podemos alardear de ser muy santos, podemos alardear de ser muy sacerdotes, podemos alardear de que Dios me llamó a este ministerio, pero hay hermanos o hermanas o el mundo no mira la mano de Dios, de lo cual yo me orgullezco. Por eso hay un dicho que dice: dime de lo que presume y te diré lo que carece. ¿Por qué razón? Esa es una de las reglas de psicología. Las personas que tienen necesidades o no tienen algo siempre, presumen. Porque tristemente el mundo de afuera vive de apariencia. ¿Ya? Pero así es. Hay otras veces en que Dios tiene que venir a trabajar con el líder. Cuando el líder se siente incompetente, se siente que él no puede hacer las cosas, o que algo le impide para él poder hacer lo que el Señor le mandó. La Biblia nos da numerosos ejemplos. ¿Ya? Usted va al capítulo 18, le voy a dar un ejemplo muy claro. Si no crea, si los grandes hombres tuvieron también temor. A Pablo, después de que lo bajaron en un canasto, le pegaron una grande malmatada. Malmatada significa una grande golpeada, señores. A cualquier cristiano se le baja, ¿me entiende?, el ánimo.
Ya después es temeroso, ya porque uno ha sufrido cárceles, ha sufrido vejaciones, ha sufrido humillaciones. Ya, si no tiene el Señor a su lado o el Señor respaldándolo, ese cristiano va a sucumbir. Va a sucumbir, hermano. Si no, mire la parábola del prensador, la parábola del sembrador. Dice que la semilla que cayó junto al camino se pierde. Pasan las carretas, pasan los carros, pasa la gente. Vienen los abruptos, vienen los arrojos. Entonces Pablo aquí se sentía en una necesidad, dice 7, dice, versículo 18, capítulo 18 de Hechos y el versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Entonces ahí viene el Señor, se le aparece a Pablo, porque está en letra roja. Le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Cuando le dice visión de noche, en otra palabra, ¿qué usted interpreta aquí? Le dio un sueño, señores. Aquí no hay que darle mucha vuelta a la palabra. Aquí no es visión nocturna como andan los soldados con esa cuestión ni nada por el estilo. No nos perdamos. Aquí lo que está diciendo es que le dio visión de noche. El hombre estaba dormido y le mostró en un sueño. ¿Y qué le dice? Le dice, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo. ¿Quién? Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Recuerda con el ayudante de Eliseo, ¿cómo se llamaba? Jesse, se llamaba Jesse. ¿Ah? ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Qué pasó? Él era el ayudante de quién? De Eliseo, ajá. ¿Qué pasó? Eso está, creo, en Segunda de Reyes. Ya, pero él no lo miraba, hermano. Al principio el hombre estaba... Vaya, el hombre se quería ir a meter debajo de lo que sea, porque la vista de él solo miraba al enemigo. Ya no voy a buscar esa para no enfrascarme mucho, hermano. Pero ¿qué le dice a Eliseo? Ya. Voy a decirle algo referente a ese pasaje que ustedes ya lo conocen. Así le pasa a un líder cuando le pone un ayudante que no tiene más visión de que la punta de su nariz. Por favor, tiene que venir el líder para que el que le puso a mano derecha mire lo que el líder está viendo. Porque siempre está temeroso. Todo lo que van a emprender está negativo. Todo lo que van a hacer está negativo. Entonces, Dios le da un poder al líder que interceda por el que le han puesto de ayudante. ¿Ya? Entonces es ahí donde se viene. ¿Y qué viene después con Jesse? Miró carros de fuego alrededor de todo lo que tenían y comprendió que eran mucho más los que estaban con el Señor que con los que estaban con el enemigo. Y es ahí donde se le cae a muchos la escama de los ojos. Porque el líder, esa es una Jesse, como Jesse está preguntando aquí qué escama, eso le pasó a Pablo. Cuando le mandaron al profeta, dice la palabra que simbólicamente, porque la Biblia es de simbología, se le cayeron las escamas de los ojos. Espiritualmente el hombre estaba ciego, no miraba más allá de la punta de su nariz. Y así sucede muchas veces. ¿Ya? Sí. Pero entonces,
Viene y Jesse no miraba, tuvo que venir a implorar. Y cuando no sucede así mismo, ¿ya? Le ponen a usted un ayudante y ahí el ayudante lo desplaza a usted porque no tiene visión. Al rato ya mira, usted ya no es la líder de damas, sino que el ayudante que le puso el pastor, o el Señor es la líder de damas porque vino a usted, ya lo desplazó. En otras palabras, las personas que ponen de ayudante no tiene visión, sino que la única visión que tiene la pierde y ella se cree el líder. Ya, como estaba diciendo en la prédica el pastor el domingo pasado. Ya cuando cree que piensa más que en el pastor, ya desplaza al pastor y él quiere pensar en vez del pastor. No, es ayudante que soy del pastor. Consejero soy del pastor. En todo tengo que estar ahí, parado a la par del pastor. Ya, porque esa fue la posición que el Señor me puso. No ocupar el lugar de Él, porque es que eso es lo que pasa, hermano. Se pierde la visión. Ya, porque ¿no ha visto usted así? Bueno, yo siempre les digo esto, porque a mí me pasaba en el trabajo. Siempre que me mandaban algo nuevo, yo llevaba como 25 años haciendo lo mismo. Ya había probado todo. Los americanos prueban todo y lo que ellos ponen a funcionar es lo que es más rápido, lo que es más eficaz. Y lo que realmente ya no tiene otra solución, ese es lo que va a hacer. Entonces me mandaban personas nuevas, tenían como, apenas estaban comenzando en la construcción, tenían 2, 3 años, pero ya se creían que sabían todo. Entonces cuando llegaban, uno le decían, es lo mismo que te pasa con los líderes y con tu ayudante de líder. Le decían, no, vas a hacer esto y esto. Mire, ¿no cree usted que lo podamos hacer mejor de esto? Mira, hijo, aquí llevo haciendo esto 25 años y no hay otra manera más rápida de hacerla. Ya. Así que, no, pero es que yo pienso, un momento, aquí es que le pagan por pensar a mí, no a vos. Ahí donde usted agarraba su autoridad y tenía que someter, porque si no el hombre ya lo desplazaba y él era el forma. Es lo mismo que pasa en los ministerios. Si no tiene la visión de Dios, tiene que demandarla. Pero acuérdese que la visión principal la tiene el líder. Usted lo que tiene que ver y pedirle al Señor es ver la visión del líder, para que usted pueda ser de ayuda. Porque si usted no tiene la visión del líder, ¿cómo lo va a ayudar? ¿Cómo lo va a ayudar? Es lo mismo que pasa con Pablo aquí. Pues el Señor le dice, no calles, no temas, sino hables y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A veces queremos callar aquí, porque tenemos miedo de ofender, que alguien se ofenda, porque tenemos miedo de que alguien se vaya de la iglesia, porque tenemos miedo porque está mi familia, no, se va a sentir ofendida mi mamá, se va a sentir ofendido mi papá, que el Señor siempre sigue diciendo, habla y no calles porque yo estoy contigo mientras tú traigas, oiga palabras sobre este libro que yo te he puesto, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer daño porque yo estoy contigo. Esa es la visión que debemos de tener. Ya. Pero a veces nuestra visión se pierde. Mi hermana María, perdóneme. En este camino del Señor, es duro. No se oye. Ya. Es lo mismo. Sí se oye. Hermano, en este camino del Señor, Dios les bendiga a todos en esta mañana. En este camino del Señor se sufre mucho porque no podemos ser más que el Señor. Yo al comienzo ya cuando me pusieron en el liderazgo, me ponen en el liderazgo
de dirigir primero alabanza, ¿verdad? No tenía mi voz como la tengo ahora, que no sirve. Pero yo sí dirigía devocionales y todo. Un día le digo a un hermano viejo de la iglesia ya de muchos años, y como uno cuando lo ponen nuevo, uno está temeroso. Entonces le dije yo, hermano, ¿cómo hago para, fíjese que me pusieron a dirigir y entonces yo no sé. ¿Y para qué la pusieron a usted? Si usted no sabe nada, yo no sé para qué la pusieron. Entonces, y ya viejo de la iglesia, porque venía desde Nicaragua y todo, y hay veces uno se arrima a los hermanos creyendo que va a hallar en los viejos un apoyo. Entonces, dije yo, ¿y ahora qué yo hago? No, yo voy a subir porque me pusieron a dirigir el devocional ese día. Y entonces yo voy a subir y en tu nombre, Señor, porque yo oraba. Y entonces lo hice para la gloria del Señor. Fui así, hermanos. Ese pastor que teníamos, pues no era como el hermano Ramos. Entonces, cuando me puse, bueno, ya cuando el hermano Ramos ya me puso, le dije yo, mire pastor, yo ya no voy a seguir. Mejor me quedo sentado. Y entonces, no, yo no voy a seguir porque yo, hermana, yo a la que le he puesto y a ella no le puedo quitar. Póngase en las manos del Señor y Él es el que la va a guiar. Yo hasta el año que viene voy a nombrar nuevo. Usted tiene que seguir para adelante, hermana, orando. Y así, ese hermano, el pastor Ramos, era de una cosa que en vez de decirle a usted desanimarlo, era un pastor que le decía, eche para adelante, ore, ore usted, póngase en las manos del Señor y usted eche, hermano. Entonces, pero mire, hermano, es que cuando yo oía las críticas, allá me achantaban, no, yo ya no sigo, yo ya no voy a seguir, ponga otro. Pero hermana, yo no la puedo quitar, vaya a orar y póngase en las manos del Señor. Y hermano, no hay cosa más triste en el pueblo de Dios que un hermano que ya conoce, que ha pasado años en la iglesia y sabe bien cómo es andar en el Señor, y como un nuevo en la iglesia que lo ponen, usted en vez de animarlo, eche, sigue para adelante. No, en el nombre del Señor te va a seguir. Pero aquí, hermano, como decía el hermano maestro, nosotros tenemos que estar seguros del llamado que Dios nos da. Amén. Y yo he caminado, ha sido duro el camino, porque a mí me pusieron líder de dama de todo. El pastor Ramos era un pastor como es el pastor Ariel, que a todo mundo le da la oportunidad. Él va probando quién es el que, si usted lo pone a primero a predicar, a ver cómo, si él es para la prédica, lo pone a eso. Si es un líder, todos los pastores que son verdaderamente llamados del Señor, primero prueban a su, porque ¿cómo va a haber? Solo uno mismo. Tiene que el pastor probar a todos. Y el pastor Ramos, a mí después
me pone de líder de damas. Y entonces, pastor, ¿y yo cómo voy a hacer? Y yo, ¿qué? Y como, usted lo va a hacer, hermana María, usted lo va a hacer. Y la hermana Ramos la incluía a uno como. Pero le digo yo, en este camino que nosotros llevamos del Señor, es duro. Nosotros lo que tenemos que hacer es darlo todo para Él. El Señor conoce nuestro corazón. ¿Ves? Igual cuando nosotros hicimos mi familia y es para la honra y gloria del Señor, no estoy diciendo, nosotros somos los mejores, no. La honra y la gloria es del Señor. En la limpieza de la iglesia, nosotros estamos allí, mire, sábado a sábado. ¿Por qué motivo, hermano? Porque a los que se nombraban antes, y llegábamos nosotros a la iglesia, los pastores limpiando la iglesia, es que no vino el que se le dijo. Y entonces yo cogí eso, hermano, de entregarme completamente a la obra del Señor. Tenga uno que lo critiquen, eche para adelante, que mientras el Señor no le diga a usted, te vas a sentar, ahí échele, hermano. Dios es grande, y aunque lo critiquen, y aunque, como decía la hermana Nati, que me critiquen, que digan de mí lo que quieran, pero mi Señor es grande, hermano. Y Él nos va a ayudar cuando nosotros estamos dispuestos a trabajar en la obra del Señor y a ser un ayudante para nuestro pastor. Eso es lo más lindo. La disposición más linda es que nosotros pasemos lo que pasemos, suframos lo que suframos. Cristo sufrió más que nosotros. Pero nosotros entreguémonos a la obra del Señor. Amén. Hoy ya no puedo hacer más, pero yo le doy gracias a Dios que yo estuve en las posiciones, porque fue un pastor sabio que él fue poniéndome. Y aunque yo le devolvía cada semana, hermana María, diga, la gloria y la honra. Hoy tengo ya 85 años y mis manos están buenas. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque yo puedo estar en su obra. Dios los bendiga, hermano. Bueno, voy entregando gracias por la aportación de la hermana María. El domingo pasado leí esto, hermano, para ver si lo voy a leer otra vuelta, porque aquí esta pregunta se contesta sola. En Hebreo, en el capítulo número 1, esto lo he leído muchas veces y lo he enseñado muchas veces, hermano. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Quién? Ok. Y de muchas maneras. En esa manera usted va a meter todo lo que el Señor hablaba, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ya. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y de imagen misma y de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hermano, ¿cómo trató el Señor antes? Por medio de visiones. La palabra aquí me dice, está en pasado. La palabra aquí me dice que ahora nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Y entonces dice el Señor Jesucristo en el versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Dónde va a obtener dirección usted? En su palabra. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Le he explicado otras veces que el Señor hablaba así a estos profetas, tanto los profetas menores como los mayores, y todavía los profetas que hubieron
donde son descritos en Hechos, en el Nuevo Testamento. Pero dice la palabra que ahora el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, déjeme decirle, como le he dicho otras veces, si yo tengo al Espíritu Santo, que dice en el versículo 14, el Señor, que Él me iba a decir todas las cosas y me iba a enseñar todas las cosas y me iba a decir todas las cosas que oyere, ¿usted cree que después de leer eso yo necesito que venga un profeta? ¿Ah? No, hablémoslo claro, hermano, porque esto lo enseño y parece que como que no nos entra, me perdonarán. Ya. Porque entonces, ¿usted cree que necesito de que el Señor me mande a alguien? Ya. A menos que pase conmigo lo que dice Mateo 13. Mire cómo lo dice Mateo. A menos que pase conmigo esta posición. Dice Mateo 13. Por eso Mateo 13:13. Por eso le hablo por parábola. Porque viendo no ven. Examínese o examinémonos, que cuando el Señor nos está hablando, yo entiendo lo que me está hablando, o si entiendo que me está hablando para mí, porque entonces me tengo que examinar, porque entonces el Espíritu Santo no mora en mí, hermano. Ay, entonces ahí viene el hermano de Benecer, y acaso que, bueno, no dice que el Espíritu Santo me iba a decir todo. ¿Ah? Dice, por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Mire, tienen oído, no oyen. Tienen vista y no ven. Entonces ahí se cumple la profecía de Isaías. Por eso el Señor se las menciona. Les dice. Por eso le habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no ven ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Entonces da la causa. Tengo que examinarme si el corazón que tengo tiene como alrededor de 2 libras de grasa. Y es más grasa que carne. Porque entonces dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Están muy gordos. Eso es lo que está hablando. Y no pueden oír la voz de Dios. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Se fija? Entonces, los dejo con esto. Me voy a mi versículo preferido. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿A quiénes? ¿Y qué dice el versículo 10? ¿Qué dice el versículo 10? Pero estas cosas, vamos a ponerla, hermano. El versículo 10 dice, pero estas cosas las sabemos por el Espíritu. Ya. Entonces tenemos que examinarnos, hermano. Porque prácticamente si el Espíritu no me da revelación, debo de buscar yo. Y aquí aquí no vamos a decir no, porque fulano está en pecado. Bien, yo podría decirte que cada vez que lo quiebre el Señor aquí, a usted, ¿me entiende? Hay que ver en la condición que usted está. Y ahí me puede suceder a mí, como le sucedía al pueblo de Israel, que no he llegado ni a la falda del monte, cuando yo ya estoy temeroso y me está quebrando el Señor, porque realmente no estoy preparado ni apto para subir a su lugar santo. ¿Entendemos eso? Entonces nos tenemos que examinar. Ya, porque aquí el Señor en su altar quiebra por tribulación, por problemas o
porque no estoy apto para yo estar ocupando este lugar. No, hablemoslo claro, hermano, si aquí no estoy inventando ni nada por el estilo. ¿O acaso no miran Isaías? Usted lo mira muy bien en la visión de Isaías. No pudo resistir la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pronunciaron sus labios? Su propia sentencia. Soy hombre muerto. Por eso, ¿por qué? Soy hombre muerto. ¿Por qué, hermano? Dígame ver, ¿cómo iba a comprender la visión de Dios? Hasta que viene el Señor y le manda un querubín para que le queme los labios. En otras palabras, la simbología que significa que le está quemando su pecado para convertirlo y sea puro ante la presencia de Dios. A muchos no soportamos la presencia de Dios aquí, ya sea por tribulación, ya sea por problema, o ya sea por indisposición para estar en la presencia de Dios. ¿Comprende? Por eso hay que examinarse, porque a la hora de llegada, hermano, si yo no, es como dicen de que, dice el versículo 10, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, la primera vez que nosotros aceptamos a nuestro Salvador Jesucristo, nosotros fuimos sellados con su Santo Espíritu. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Si nosotros descuidamos eso, el Espíritu Santo no muere en nosotros. Porque realmente el mismo capítulo nos dice que nosotros debemos, voy a entregar ya, hermano, debemos entregar, óigase bien, todo nuestro al Señor, nuestro ser. No dejar nada donde el Señor, porque ¿cómo me puedo examinar? Mirar si en alguna área el Señor no está en mi vida. Ya, me tengo que hacer yo mismo una pregunta, ¿por qué yo no permito al Señor en esta área de mi vida? ¿Por qué yo no quiero al Señor que Él entre en esta área de mi vida? Entonces después yo me hago la última pregunta, que es, ¿he rendido todo a los pies del Señor? ¿Ya? Recuerda, hermano, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y tarde o temprano usted va a ver, porque no hay nada oculto que el Señor no ponga de manifiesto. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.